Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Presentado un punto de acuerdo ante el Pleno del Senado de la República, solicitando al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, información sobre el territorio en materia insular nacional, es decir, sobre islas, arrecifes, atolones y otras formaciones marítimas, por la gran importancia que representa para México. Estoy solicitando también, además de la información, que se lleve a cabo un estudio actualizado sobre el catálogo que tenemos en materia de islas en nuestro país. ¿Por qué son importantes las islas para México? Son importantes porque a través de su territorio ejercemos nuestra soberanía. Son importantes por los recursos biológicos, ecológicos, por todo lo que tiene de riqueza natural en el subsuelo, en su entorno, y que en un momento dado se ponen en peligro. Un ejemplo nada más. En 1848, a través del Tratado Guadalupe Hidalgo, 8 islas que conforman lo que se llama Archipiélago del Norte, que están frente al estado de California, se perdieron y México tiene la posibilidad de reclamarlas porque no están dentro de ese tratado. Es simplemente un ejemplo. Entonces, pues reitero la importancia de tener un catálogo actualizado de islas, atolones, arrecifes y otras formaciones marítimas para ejercer nuestra soberanía a través de lo que es nuestro mar territorial y nuestra extensión económica exclusiva en el mar para beneficio de nuestra patria. En nuestro país, las fronteras del norte y la del sur existen en espacios geográficos diferentes, pero comparten problemáticas similares. La frontera sur en particular, y permítanme dedicar este espacio para hablar de ella, tiene retos respecto a lo social, lo ambiental e incluso la seguridad nacional. Por eso es que ante el planteamiento de la reforma hacendaria, de homologar en los 23 municipios que tienen frontera con Guatemala y con Belice la tasa del IVA del 11 al 16%, nos parece una medida en contrasentido a lo que se ha planteado en muchas ocasiones desde el propio gobierno federal, de que México debe de ser un país de destino y no un país de tránsito para atender el flujo migratorio. Hay suficiente evidencia para pensar que el incremento en la tasa del IVA del 11 al 16% en la frontera sur de nuestro país puede tener daños y efectos muy negativos, no solamente en la capacidad adquisitiva del casi 1 millón de personas que habita en estos 23 municipios, sino también en la seguridad e incluso trastocar gran parte de las dinámicas que existen con países como Guatemala. Hay que recordar que en nuestro país existe un permiso de internación hasta por 72 horas que los guatemaltecos pueden utilizar para entrar a Chiapas, a hacer comercio e incluso a trabajar. Por eso es que desde hace más de un año, un grupo de senadores y un servidor planteamos en este Senado de la República una medida para que no solamente se mantuviera esta tasa del 11%, sino que además no fuera solamente en una franja fronteriza de 20 kilómetros, sino que fuera para todo el municipio. Es decir, que los 19 municipios de Chiapas, los 2 municipios que tiene Tabasco con frontera con Guatemala, los municipios que tiene Quintana Roo y Campeche, no fueran considerados
todos un espacio donde la tasa del IVA se comprara al 11%. Es una de las poquísimas medidas para generar desarrollo municipal y competitividad en esta región que ofrece el gobierno federal. Y hoy nos la quieren quitar. Por eso es que estamos apoyando este punto de acuerdo que lleva ya casi un año en discusión y que ojalá se dictamine pronto y lo discutamos en el marco de esta reforma hacendaria. Uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país y nuestra sociedad es la corrupción. Este es uno de los principales males, si no es que es el principal mal de nuestro país. La corrupción ha penetrado a los niveles menos imaginados, ha ido como la humedad y ahora es una necesidad que erradiquemos porque ello ha venido en deterioro de las instituciones y de la vida misma. Y por eso en esta semana he presentado un punto de acuerdo en el que estoy exhortando al Ejecutivo a través de la Secretaría de Comunicación y Transporte para que nos informe y nos diga de qué manera, cuáles son los criterios bajo los cuales se están otorgando los nombramientos y la responsabilidad en las funciones de algunos de sus funcionarios y algunas de sus responsabilidades. Y hoy lo estamos haciendo con un tema en lo concreto, refiriéndonos a lo que ha sucedido en los últimos tiempos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ha sido muy polémico en los últimos tiempos, ustedes recordarán aquella balacera que se dio al interior del mismo, derivado de algunas irregularidades que se veían ahí. Hoy un nombramiento que ha resultado polémico y que en lo personal tenemos muchas dudas al respecto, es el que se ha dado en los últimos tiempos del director adjunto de la administración, me refiero al licenciado Rafael, que fue objeto también de muchas dudas y que de un escándalo nacional en unas licitaciones que fueran ventiladas a la opinión pública, de unas llamadas telefónicas que se detectaron donde fraguaban o donde se interpreta la corrupción que se daba entre unos laboratorios y los funcionarios públicos al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hoy, sorpresivamente para muchos mexicanos y para muchos funcionarios públicos, se le ha otorgado este nombramiento de director adjunto y que nos salta a la vista. Y lo correcto es que los ciudadanos despejemos toda duda y que en verdad esta responsabilidad por el área de la que se trata tenga y goce de prestigio, de honor, de honestidad, de compromiso con la patria y que pueda ser garante de que las cosas van a funcionar mejor. Por eso todos, absolutamente todos, en la función pública y la representación popular debemos de luchar contra la corrupción, este mal que le está haciendo mucho daño a nuestro país. El pasado jueves 17 de este mes de octubre presenté ante el Pleno de este Senado una excitativa para la Cámara de los Diputados. Explico por qué. Hay una ley, una minuta que se aprobó en noviembre de 2011 en el Senado y se pasó a la Cámara de los Diputados, a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Anticorrupción y de Justicia, que la tienen ahí congeladita desde entonces. Es una ley, una minuta de ley federal de las remuneraciones de los servidores públicos. Esta minuta es importante en estos tiempos porque los políticos estamos muy desacreditados, porque hay confusión entre los ciudadanos respecto del salario, de cuánto ganan los servidores públicos, y en parte tienen razón. De repente ser funcionario público es garantía de tener un ingreso seguro y jugoso, de tal forma que tiene que haber una ley que regule los salarios, todos los salarios fijos de los funcionarios públicos, que tenga criterios dependiendo de la responsabilidad del servidor público,
que haya un escalafón, que cada año se publique en el presupuesto de egresos el tabulador de salarios de los funcionarios públicos, dice también quiénes son servidores públicos y dice pues cómo en relación con las finanzas del país y con las posibilidades tienen que estar el escalafón y claros los salarios de los servidores públicos. Esta minuta responde a una modificación al artículo 75 de la Constitución y al 127, presentada en febrero de 2002 por el entonces diputado Felipe Calderón. Después en el Senado, hasta 2011, se elabora una ley, que es esta, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Nos parece importante que esta minuta que se aprobó en el Senado y que está ahí guardadita en la Cámara de los Diputados se desempolve, se estudie, se dictamine y se publique, para que todos los mexicanos sepan por qué los funcionarios públicos, quiénes son, cuánto ganan y bajo qué criterios y qué reglas. Es pues una excitativa a la Cámara de los Diputados para que dictaminen esa minuta que les envió el Senado en 2011 y que tiene que ver con tener claro cuánto ganan, por qué y quiénes son los funcionarios públicos que ganan un salario y bajo qué reglas. La economía no va bien. Muchas pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar, mucha gente se está quedando sin empleo y no tenemos crecimiento económico. Ante esta falta de crecimiento, ante esta desaceleración, no es buena idea poner impuestos, sobre todo porque no sabemos qué va a pasar con ese dinero que vamos a sacrificar de las familias y de las empresas. ¿Qué va a hacer con él el gobierno? Y todos los días vemos en la prensa los escándalos por el abuso de los recursos públicos. ¿Qué tenemos que hacer? En épocas de vacas flacas, el primero que se tiene que ajustar el cinturón es el gobierno. Sobra mucho gasto por ahí que ha crecido de manera incontenible en los últimos años. No es cierto que haya poco dinero, ha habido mucho dinero. Del año 2000 al 2012 prácticamente se duplicó el presupuesto público y para el año que entra se está proponiendo tener el mayor presupuesto de la historia. ¿En qué se va a gastar? Vamos a tener mejor educación, mejores servicios de salud, mejor seguridad. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un gasto corriente, el gasto del gobierno que utiliza para los viajes, para la gasolina, para los coches, para los sueldos de los altos funcionarios, que no se detiene. No se vale pedirle un sacrificio a las familias y a las empresas y que el gobierno no haga lo mismo. Por eso hemos presentado cambios a la ley de presupuesto, para que haya medidas severas, estrictas de austeridad. Si el gobierno ahorrara 1 de cada 10 pesos de gastos de operación, tendríamos un ahorro de 395,000 millones de pesos, casi 3 veces más de lo que está pensando el gobierno recaudar con todos estos impuestos que se están proponiendo. Por eso, creo que es tiempo de que el gobierno ahorre, de que sea más austero y con todo ese dinero que armemos un gran programa de reactivación económica para sacudir a la economía y que salga de este espasmo en el que está, en el que se están perdiendo empleos y en el que se están cerrando empresas. La prioridad en el 2014 debe ser que el gobierno sea más austero y que tengamos mayor crecimiento económico para que a todos nos vaya bien. Amigos de la República Mexicana, muchas gracias. Es un placer comunicarme con ustedes a través del canal del Congreso. El tema único que en esta ocasión voy a tratar por parte de la bancada del Partido del Trabajo es esta pretensión de encarecer el IVA en la frontera. Esta pretensión que afectaría, por lo menos en la frontera norte, a casi 9 millones de personas, que afectaría, por decir algo, para darnos una idea, a mi estado Baja California, al 100% de la población, al 100% de la población de Baja California Sur, al 50% de la de Tamaulipas, al 40% de la de Chihuahua y al 25% de la de Sonora. Es una situación en la que nos han dicho a los senadores interesados y a toda la gente que nos oponemos que empresas desleales se hacen a estos programas y de esta manera eluden el impuesto. Y nosotros decimos, ¿por qué hemos de pagar
los justos por los pecadores, o sea, ¿por qué no castiga el sistema tributario a estas empresas que se hacen de manera incorrecta a los programas y en vez de hacer esto, ¿por qué nos generalizan a todos el impuesto? Hay que decir que se prevén pérdidas graves si esto se llega a concretar, que esperemos que no. Por ejemplo, en un estudio que me entregó el Colegio de la Frontera Norte, puedo establecer con toda certidumbre que si se encarece el IVA en la frontera, estaríamos perdiendo un 3.43% del Producto Interno Bruto de nuestro estado. Me refiero a Baja California. Asimismo, quiero decir que de acuerdo con este estudio, el impacto inmediato que al empleo traería esta situación sería alrededor de 30,000 fuentes de empleo, se perderían prácticamente de manera súbita. En lo que tiene que ver con los salarios, por ejemplo, Baja California paga 32,321 millones de pesos de salarios. Perderíamos 1,000 millones de pesos en salarios, o sea, se compactaría la posibilidad salarial en el Estado. Y a nivel de recaudación, que es lo que pretende el sistema, que es lo que pretende el gobierno, se recaudarían, anótele usted, 4,000 millones de pesos menos. Entonces, es totalmente fuera de lógica, fuera de razón este impuesto. Nosotros, los senadores de frontera, los de Baja Sur, los de Quintana Roo, incluso los de Chiapas y Tabasco, que están de alguna manera relacionados con esto, estamos dando la lucha fuerte y esperamos entregarles a ustedes buenas cuentas porque es un asunto de responsabilidad mayor. Muchas gracias. El día de hoy presentamos ante el Senado de la República un punto de acuerdo solicitando más recursos para concluir los hospitales en Yucatán, de Tecash en el sur del estado y de Valladolid en el oriente del estado de Yucatán. Y les comento que es muy importante porque estos hospitales empezaron desde 2005 y a la fecha, después de más de 8 años, no se han concluido, y esto debido a que la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, no quiso concluir estos 2 hospitales tan importantes para el estado de Yucatán. Recordemos que el estado de Yucatán es uno de los estados con mayor índice de dengue en todo el país, y en ese sentido estamos solicitando al Ejecutivo Federal que incluya más recursos al estado de Yucatán para concluir estos hospitales que mucha falta le hacen a los yucatecos. Y de igual manera les comento que solicitamos recursos para modernizar unas carreteras en el estado de Yucatán, la carretera que va de Tizimín hasta el municipio de Río Lagartos, de aproximadamente 50 kilómetros, donde ahí se encuentra la biosfera de la Ría Lagartos, que es una zona ecoturística y que ayudaría muchísimo a implementar el turismo y a fomentar el turismo en el oriente del estado de Yucatán. También estamos solicitando recursos para la carretera que va de Ixcam, en el municipio de Chemash, hacia el municipio de Tizimín, hacia Tixcáncal, hacia Chancenote, y también estamos solicitando recursos para la modernización de la carretera que va de Tuncás a Cenotillo. Pues yucatecos, mexicanos, yucatecos que nos están viendo y escuchando por medio del canal del Congreso, esas son las gestiones que estamos realizando desde el Senado de la República. Permítanme citar lo que dijo recientemente un alto funcionario de las Naciones Unidas. Para el año 2050 podría haber alrededor de 200 millones de personas desplazadas a causa del cambio climático si no se toman las precauciones urbanísticas adecuadas. Muchos de estos desplazados tendrán que dejar sus casas debido al aumento del nivel de los océanos o las constantes lluvias y las sequías. Lo dijo John Close, quien es el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos en la ciudad de Aguascalientes, y lo dijo hace menos de 2 años, en 2011. Y esta advertencia ya la había hecho antes desde la Universidad de Oxford, en el Foro Económico de Praga, el profesor Norman Myers. Y es que las migraciones por razones ambientales ya son hoy un problema para nuestro país. Es un problema que requiere de atención inmediata
y que además en el espacio y en el tiempo en el que estamos viviendo, cuando tormentas como Ingrid y Manuel generan aún más desplazamiento, es urgente que podamos conocer cuántos desplazados por razones ambientales existen en nuestro país. Ya se han dado algunos datos por parte del gobierno federal y los comparto con ustedes. En su recuento del 21 de octubre, ante la emergencia que vivieron estados como Guerrero, el gobierno federal dio a conocer la cifra de 20.755 viviendas en 19 estados del país. De ellas, 16.301 con daños estructurales irreversibles. Aquí la pregunta es, ¿dónde están los mexicanos que habitaban esas viviendas? Y no se trata de solamente ir incrementando y dando cifras, se trata de empezar a atender un problema tan serio como el del desplazamiento interno. Por eso es que su servidor, senador Zoé Robledo, he propuesto un punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal informe al Senado de la República el número total de compatriotas desplazados internos, pero lo haga de acuerdo al concepto y caracterización establecido por las Naciones Unidas, considerando el incremento suscitado a raíz de los recientes fenómenos naturales. Conocer bien el problema de los desplazados es parte de la solución, y que el gobierno dé el dato que ellos tienen sobre desplazamiento a partir de Ingrid y Manuel será la primera demostración que sí quieren atender el tema de desplazamiento interno. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.